Es el stand no de la Junta de Extremadura, es el stand de los extremeños. Con esto quiero decir que allí están representados todas las poblaciones de Extremadura. Esto no es nada que tenga un componente político. Da igual quién gobierna en cada población, da igual quién gobierna en cada institución. Así, por ejemplo, en el programa de actividades, que está todavía sin poderse calificar como definitivo, casi minuto a minuto va cambiando, pues veréis que hay muchísimos ayuntamientos, están las diputaciones, están las mancomunidades, toda aquella entidad extremeña que ha pedido estar en el pabellón de Extremadura en Fitur tiene las puertas abiertas. Y como grandes líneas de trabajo son el turismo cultural, el turismo de naturaleza y activo y el turismo gastronómico. Pues dentro de esos tres grandes ejes, este año se centra en el gastronómico. Es casi una continuación natural del 2015 en el que hemos podido tener la capitalidad gastronómica de Cáceres y ahora le toca el relevo a Mérida. Ahora Mérida se convierte en la capital iberoamericana de la cultura gastronómica 2016. Por eso la gastronomía va a tener una especial relevancia. Todas las actividades que se desarrollen en el stand van a poderse ver a través de Internet y termino con lo que nos parece más importante de todo, que es que el pabellón, por supuesto, está a disposición de todas las instituciones, pero sobre todo es el punto de encuentro de los empresarios. El pabellón está al servicio de los empresarios. Allí ya se están concertando. Ahora, cuando veamos la descripción física del stand, pues veréis que hay un gran espacio dedicado y reservado y puesto a disposición de los empresarios extremeños, donde allí contactan con turoperadores, con las principales páginas de Internet dedicadas al mundo del turismo, a las reservas, en general, todo, agencias de viajes, cadenas hoteleras, todo el que es alguien en el turismo, pues allí es el sitio donde de manera natural los empresarios extremeños van a tener su casa y donde van a poder celebrar estas reuniones. Por supuesto, desde la Administración, el director general, yo mismo, pues tenemos planificada ya una agenda importante de reunión con agentes turísticos, pero no es eso lo importante. Lo importante es la agenda comercial y de contactos que puedan desarrollar nuestros empresarios de cualquiera de los segmentos del turismo.